Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, pues vamos con un socialismo SL que le podríamos llamar Begoña SL. Se acerca el 5 de julio, el 6 es chupinazo de San Fermines, no voy a hacer chistes, pero el 5 alguien puede tener una explosión. ¿Qué puede ocurrir en esa declaración? Bueno, lo primero, habrá declaración porque había rumores de que se podían parar en el tema de la muerte de su padre para pedir aplazamiento, lo que fuera. Irá físicamente, irá por videoconferencia. ¿Y qué puede ocurrir y qué puedes poner allí, Sandra? Bueno, de momento hasta ahora no tenemos constancia de que se suspenda esa citación, pero bueno, efectivamente todo puede pasar, sobre todo porque además hay que tener en cuenta que en las últimas semanas la propia Begoña Gómez, a través de su abogado, que hay que recordar que es Antonio Camacho, que a la gente le sonará porque recordamos que era secretario de Estado con Rubalcaba en la época del Faisán, del chivatazo a la ETA, pues su abogado ha estado intentando como desmontar un poco esta declaración, diciendo una y otra vez que no sabían de qué se le acusaba a Begoña Gómez. Yo creo que probablemente a estas alturas sea la única persona en España que no sepa de qué se acusa a Begoña Gómez, ¿no? Y bueno, pues si no lo sabe, nosotros lo decimos, ¿no? Está acusada de un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios entre particulares, ¿no? Bueno, de momento la citación sigue como decimos, es el viernes. Lo que sí hay que decir es que va a ser un interrogatorio a priori a puerta cerrada, aunque luego, lógicamente, pues ese interrogatorio se tiene que facilitar a las partes. Claro, aquí hay que decir una cosa, ella va como imputada, con lo cual en todo momento puede acogerse a su derecho a no declarar. Con lo cual, veremos a ver en qué medida quiere colaborar y sobre qué aspectos quiere dar información y sobre cuáles no. Pero bueno, yo creo que a veces un silencio dice mucho más que una explicación. Entonces, habrá que estar atento a todo lo que sale de esa comparecencia, porque sin lugar a dudas, tanto si habla como si no, va a ser fundamental en todos los negocios y todas las ramificaciones que tiene esta trama, ¿no? Claro, tiene una primera pata, efectivamente, que es los contratos de Carlos Barrabés y las cartas de recomendación. Ahí la Fiscalía Europea efectivamente se ha llevado una parte, pero lo que les ha dejado claro el juez Peinado, es que considera que hay más material en el resto, con lo cual se supone, además lo ha dicho expresamente, que con las diligencias que hay habría ido a más ya en la investigación y puede incluso ligar determinados contratos que no son los financiados con dinero de la Unión Europea. Claro. Hay otras ayudas, hay ayudas del ICO, hay ayudas vía subvenciones, hay todo un entramado de sociedades. Quiero recordar que las principales sociedades de Barrabés que habían recibido eran 3, pero había más empresas suyas que habían recibido, creo que eran 8, que habían recibido ayudas del ICO. Eso por la parte de Barrabés. ¿Tú qué crees que puede salir a la luz ahí? ¿Puede ella dar una defensa coherente? ¿Puede decir que no tiene nada que ver? Lo digo porque hay una empresa de Barrabés, Innovanex, que el despegue en el año 21-22 es brutal y luego se vuelve a plegar en contratos públicos, es decir, es demasiado llamativo. Bueno, efectivamente aquí hay mucho que rascar, Carlos, porque, como bien dices, lo primero que hay que decir es que a pesar de la línea argumental que ha seguido la defensa de Begoña Gómez, que es decir, bueno, la Fiscalía Europea ya se ha quedado con toda la rama de Barrabés, con lo cual aquí no tienen ustedes nada más que investigar, esto no es así, porque efectivamente, como bien decías, hay una serie de ayudas que provienen de fondos europeos y que puede investigar la Fiscalía Europea, pero hay otras tantas ayudas que no tienen nada que ver con fondos europeos y que, por tanto, si no las investigase el juez Peinado, pues quedaría en el aire, ¿no? Nadie investigaría eso. El juez Peinado ha dicho que va a llegar hasta el final y por tanto sí lo va a investigar. Prueba de ello es que el próximo día 15 de julio también tiene citado a declarar al propio Barrabés, con lo cual habrá que estar atento a lo que diga Begoña Gómez, pero sobre todo a lo que pueda pasar en esa declaración también de Barrabés, a la que, por cierto, ha pedido que acuda también Begoña Gómez para que quede constancia como prueba preconstituida, ¿no? De cara a las posibles diligencias que pueda haber después o a un hipotético juicio al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso habrá que ver qué es lo que sucede, pero hay que recordar que aquí hay una historia muy clara, ¿no? Estamos hablando de que Begoña Gómez llega a la Universidad Complutense de Madrid, quien le monta su máster, quien le monta su cátedra es este señor, después ella emite 2 cartas de recomendación para que sus empresas puedan acceder a una serie de ayudas públicas y a partir de ahí este señor empieza a recibir millones y millones de euros de la administración. Bueno, pues esto evidentemente tiene que investigarse y se tiene que dilucidar si hay algún posible tráfico de influencias en esta concesión de ayudas por parte de múltiples ministerios, además. Vale, esto es la pata Carlos Barrabés, Innovanex, etcétera, ¿vale? Donde aparecieron efectivamente esas cartas de recomendación, que las cartas sí que parece que están más ligadas a los fondos
fondos europeos. Pero luego está la pata global. Y vamos a ver, en medio de todo esto, la Audiencia Nacional ha decidido que cita como testigo, pero lo cita a Javier Hidalgo. Evidentemente ya es un paso. O sea, algo ha debido considerar que puede tener interés, relevancia, etcétera, su versión, porque si no, no lo citaría. Esto es en el caso Koldo, no es en este caso. Pero claro, sí, pero bueno, es verdad que al final, de alguna manera, todo está... Que se puede entrelazar, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, yo creo que la declaración de Hidalgo en el caso Koldo, aunque sea como testigo, puede ser clave porque al final hay asuntos que están interrelacionados, como decimos. Y bueno, la pata de Globalia es una pata muy interesante que además yo creo que precisamente por el interés que le ha puesto su abogado, el abogado de Begoña Gómez, en que el juez Peinado no se meta en este área, en el que no se le pregunte de ninguna manera por Globalia, pues yo creo que hay que hacer más hincapié en que se le pregunte, ¿no? Ojalá que se llegue hasta el final también en este caso. Aquí volvemos a explicar, bueno, pues de dónde vienen las posibles sospechas. Hay que tener en cuenta que Barrabés, al que, como acabamos de explicar, Begoña conoce en la bueno, ya le conocía de Benasque, pero bueno, empieza su relación empresarial, por así decir, en la Universidad Complutense de Madrid, le presenta a Javier Hidalgo, a partir de ahí Javier Hidalgo tiene una relación también empresarial con Begoña Gómez, mantiene toda una serie de reuniones que han sido reconocidas públicamente por Globalia, y en medio de esas reuniones se produce el rescate de Air Europa. Un rescate. Y también otra cosa importantísima, al mismo tiempo que se produce ese rescate, Globalia financia el Africa Center de Begoña Gómez, porque hay que tener en cuenta que esta señora trabajaba en el tercer sector, en una empresa privada, pero cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, a pesar de que ella se plantea pues cogerse una excedencia para que no haya pues ningún tipo de problema de conflicto de intereses, realmente lo que hace es todo lo contrario, ¿no? El Instituto de Empresa la nombra directora del Africa Center y a partir de ahí inicia otra línea de negocios con África en la que, como digo, Globalia tiene mucho que ver porque financia buena parte de sus actividades. Con lo cual, insisto, todo está interrelacionado y por eso es muy importante escuchar a todas las partes en este asunto. Y aún así nos quedaría otra tercera vía, porque hemos hablado de todo el tema de Globalia, hemos hablado de los contratos de Barrabés, pero también nos queda la parte de la Complutense, Carlos. Sí, el máster en sí o la cátedra en sí, las relaciones que pudo establecer a través de ella, sí, sí. Y el polémico software, es que ahí hay mucha tela que cortar. Y el polémico software que en principio va separado. O sea, va en causa aparte. Sí, sí, no, si aquí el jaleo, fíjate, según estabas describiendo las relaciones entre Globalia y el Africa Center, claro, la relación entre Globalia y el Africa Center es por medio de una sociedad, Guacalúa, que además tiene como adicional la presencia y el impulso de la Organización Mundial de Turismo, que venía de recibir la sede gratis por 75 años, regalito con celofán y lazo de Pedro Sánchez. O sea, es que es tan evidente que está todo relacionado, pero vamos a otro elemento adicional. Por si fuera poco, hasta la Fiscalía Europea dice que es posible que cite como imputada, como investigada, Begoña Gómez. Sí, efectivamente, esas son las informaciones que hemos tenido en las últimas horas, que es posible que la cite a declarar, obviamente, puesto que la que está en el foco es ella, si la cita a declarar, la tiene que citar a declarar como imputada, no como testigo, ¿no? Bueno, la tendría que citar el juez. Entonces, bueno, en cualquier caso, esto le complica las cosas, ¿no? A Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, porque si ella quería difuminar todo este asunto a través de la Fiscalía Europea, pues parece ser que no. Parece que la Fiscalía Europea tiene intención de llamarla a declarar para dilucidar qué ha podido suceder con esos contratos que se le han ido dando a Carlos Barrabés, con esas ayudas que se le han ido otorgando después de que ella firmase las 2 cartas de recomendación. Es decir, que hay tantísimas ramificaciones sobre la mesa, son tantos los frentes que acechan a Begoña Gómez que bueno, pues aunque ellos quieran que no se hable de este asunto y quieran achacar esto al fango, pues lo tienen muy complicado, ¿no? Y a todo esto, te decía lo de la Complutense, no hay que olvidar que el próximo viernes, aparte de que declare Begoña Gómez, también va a declarar el rector de la Complutense, un rector de la Complutense que a priori, por lo que hemos escuchado, pues su intención es defenderla, pero que habrá que ver qué es lo que sucede, porque también hemos visto en los últimos meses hablar al que era vicerrector en aquel momento diciendo, entre otras cosas, que bueno, que a ellos les vino impuesto el que había que darle una cátedra sí o sí a Begoña Gómez y que cuando le dijeron, oiga, es que esta señora no es ni siquiera licenciada, le dijeron, bueno, no te preocupes que vamos a buscar la fórmula que sea codirectora, pero el caso es que hay que meterla aquí con calzador, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, son muchos los frentes y lo tiene bastante complicado para salir airosa de todos ellos.
¿Te fías de la actuación de la Fiscalía Europea? Lo digo por una persona que hay en medio, que es una persona aupada, designada, de hecho elevada en rango fiscal por Dolores Delgado, Ignacio de Lucas, y enviada como el representante español en la Fiscalía, con lo cual es el que tiene que hacer toda la labor de contacto. Pero que también es verdad que como está en la Fiscalía Europea, su propia función, su investigación, que actúa como si fuera juez de instrucción, va a ser supervisado por jefes que no son españoles, que ya sí que son de la institución pura y dura de la Fiscalía Europea. ¿Te fías de esa actuación? Yo quiero fiarme siempre de la justicia, ¿no? Pero que es verdad que desgraciadamente pues tenemos indicios más que de sobra para dudar, cuanto menos de la Fiscalía y bueno, pues de las instituciones europeas. Yo ya sabes que siempre soy un poco escéptica, ¿no? Pero bueno, es verdad que como digo, cuanto menos me parece que es importante destacar el hecho de que la Fiscalía Europea pues quiera llegar por lo menos hasta el final en el sentido de llamar a declarar a Begoña Gómez y que aclare y dé explicaciones, ¿no? Porque yo creo que esto es algo en lo que hay que insistir, es que aquí se nos llena la boca cuando los acusados son otros o cuando las sospechas se ciernen sobre otros de decir que tienen que dar explicaciones, pero es que hasta el día de hoy ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, han dado explicación alguna sobre nada, absolutamente nada, no se ha dado explicaciones de nada. Lo único que se ha hecho es amenazar a los jueces, amenazar a los medios de comunicación y enviar, sí, algunas cartas de rectificación a los medios, pero cartas de rectificación que tampoco dan explicaciones. Es decir, a ti lo lógico es que cuando te piden rectificar una información te digan esto es falso por esto, por esto, por esto y por lo otro, pero no te digan esto es mentira y ya está, ¿no? Y es lo que ha pretendido hacer Begoña Gómez. Entonces, por eso yo creo que es muy importante esas tomas de declaración, tanto por parte del juez Peinado como por parte de la Fiscalía Europea, tanto si contesta a las preguntas que se le hacen como si no contesta, porque Mira, yo insisto en lo lo que que estás decía diciendo del no dar explicaciones es muy llamativo en el caso de Pedro Sánchez, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que a estas alturas para él mentir es como comer pipas, exactamente igual, es un empezar y no acabar. Bien, pues hay 4 cuestiones en las que nunca ha pretendido ni tan siquiera mentir. Directamente ha dicho no se explicó nada y se acabó la historia. La primera, que puede parecer más suave, es la del Falcon, y yo puede parecer porque lleva implícito 39 viajes a República Dominicana. Y teniendo en cuenta que no se ha dado ni media explicación de ninguno de los 39, a lo mejor resulta que no es tan liviano el tema. 2, el tema de Marruecos, ni media explicación. 3, el tema de Begoña. 4, el tema de su hermano David. Son 4 cuestiones en las que no ha pretendido ni mentir. Esto, en la forma de entender la realidad de Pedro Sánchez, cuidado que es llamativo, ¿eh? Porque él no tiene ningún reparo en mentir, a menos que considere que la mentira va a ser tan increíble o tan demostrable que es mentira que no tiene sentido lanzarla. Hombre, sobre todo porque aquí estamos hablando de casos que están judicializados y que le pueden traer problemas todos ellos, ¿no? Es verdad que quizá el tema del Falcon es el que menos está ahora mismo sobre la mesa, pero los otros 3 que has citado, los 3 les pueden traer problemas. Que Primero, espérate que no estén los 4 conectados, ¿eh? efectivamente, Que esa podría es otra, ser, ¿eh? porque si algo hemos visto, y yo creo que si algo hemos aprendido después de los meses que llevamos con todos estos asuntos sobre la mesa, es que al final todo está relacionado, todo queda en casa, ¿no? Pero como bien digo, estamos hablando de asuntos que son muy complicados para él, que cualquier cosa que diga luego puede ser contrastada judicialmente, porque el caso de Begoña Gómez está judicializado, va a tener que declarar, como decimos, el próximo viernes y a la espera de que le citen a declarar en la Fiscalía Europea. El caso de su hermano también está judicializado, además de las comisiones de investigación que hay abiertas. Y el caso de Marruecos, que es el otro que citabas, bueno, pues ahí está el tema. Se reabrió la investigación con la información que llegó de Francia, el caso Pegasus, y todavía estamos a la espera. Es verdad que es un tema delicado, por tanto, bueno, pues en este caso probablemente haya que esperar más, pero como bien dices, son casos que como ya están ahí, que están no solo en la opinión pública, sino en el punto de mira de los jueces, pues tiene que tener cuidado con lo que dice y quizá precisamente por eso ha preferido guardar silencio antes que mentir. Bueno, Sandra, un placer. Estaremos muy atentos a esa previa del chupinazo sanferminero, de la declaración de Begoña Gómez. Veremos a ver qué es lo que sucede y aquí lo contaremos. Un abrazo.